Derecho Ambiental organizado por el Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno. Antes de iniciar, nuevamente quisiera recordarles a cada uno de ustedes que nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook, que estén atentos y atentas para su correcto registro de asistencia a través de un formulario Google que compartiremos en los comentarios del chat en vivo en un momento específico de la sesión. Por ello, les pedimos que estén muy atentos, ya que este formulario estará disponible por esta vez solo 15 minutos, debido a que por esta ocasión excepcional estamos iniciando una hora antes y culminaremos a las 6 de la tarde. Asimismo, también no olvidar dejar en sus comentarios sus preguntas en la caja de comentarios del Facebook. Sin más, continuaremos con la sesión Delitos Ambientales, el cual tenemos el agrado de tener como invitado al doctor César Ipenza. Abogado especializado en materia ambiental, se desempeñó como asesor del primer ministro del Ambiente del Perú, miembro del Consejo Directivo de la OEFA y miembro del Consejo Directivo del CERNAM. Ha investigado y trabajado en temas como la minería de pequeña escala, áreas protegidas y delitos ambientales de manera particular. Tala ilegal, minería ilegal y tráfico de vida silvestre. Fue también jefe de delegación del Perú para la negociación del Acuerdo de Escazú y actualmente es consultor y profesor. Doctor César, le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Ivana y muchísimas gracias al Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta oportunidad. Siempre para mí es un honor y un placer poder llevar a reflexión estos elementos, ¿no? Si bien es cierto el término delitos ambientales es bastante amplio, dada nuestra legislación, de manera particular nuestro Código Penal en el título 13º, quería el día de hoy hablar de una cosa mucho más básica y en algunos temas voy a tratar de abordar en profundidad, dada mi expertise en algunos de los diversos delitos que tiene nuestro Código Penal. Para esto, he denominado mi presentación los delitos ambientales como delitos pluriofensivos, particularmente los de tala y minería ilegal, pero luego abordaremos en algunos detalles, ¿no? Perdón. Cuando hablamos básicamente de las medidas que toma nuestro derecho ambiental y de manera particular desde el derecho penal ambiental, ¿no? Debemos considerar propiamente que este derecho es un símbolo propio de nuestra era, ¿no? Y el derecho de alguna manera ha avanzado y refleja fielmente las preocupaciones de la humanidad y es por esta razón que el derecho ambiental ha alcanzado y ha evolucionado logrando el desarrollo actual sin que este todavía sea el suficiente, ¿no? Y por tanto, la preservación y la promoción del medio ambiente y el camino a implementar el modelo del desarrollo sostenible como principio, pero también como modelo, es una preocupación de nuestra sociedad de este tiempo y también definitivamente desde el derecho, ¿no? Y cuando estamos hablando del derecho ambiental, también quisiera incidir muchísimo porque ya en diversas oportunidades se sigue insistiendo que el derecho ambiental y su vínculo con el derecho humano es una invención de un grupo de conservacionistas, pues no lo es, ¿no? El derecho a un ambiente sano y equilibrado es un derecho de tercera generación, donde si de alguna manera empezamos a ver la doctrina, los derechos humanos han venido surgiendo y han venido siendo reconocidos de manera progresiva por etapas o por generaciones, ¿no? Sin que estas generaciones sustituyan a las anteriores. En la primera generación, ¿no? De los derechos, debemos precisar que el hombre se opone a que el Estado interfiera en su libertad y le exige una abstención, un no hacer, ¿no? En los derechos de segunda generación, el Estado debe asumir un papel mucho más activo, y para esto tiene la obligación de crear las condiciones necesarias,
¿no? Para la satisfacción de sus necesidades, tanto económicas, sociales, culturales, de todas las personas por igual. Mientras que en el derecho de tercera generación, este derecho a un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Es un derecho considerado de tercera generación porque nace para corregir estas graves injusticias que sufre la humanidad, y definitivamente se tratan de derechos colectivos, pues estos beneficios derivan bueno, los beneficios que derivan de ellos cubren a toda la colectividad, a la humanidad, ¿no? No solo al individuo en particular. Y también nuestra doctrina los define o los llama derechos de la solidaridad, porque están concebidos para los pueblos, los grupos sociales y también para los individuos. Otros los llaman derechos de la humanidad por tener por objeto bienes jurídicos que pertenecen al género humano y a la humanidad como tal, entendiendo esta no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras, o sea, aquellos que todavía no han nacido y por tanto aún no forman parte de la humanidad actual. Y este es el principal reto del derecho ambiental y por ende también su abordaje desde el derecho ambiental penal. Y debemos precisar que cuando de alguna manera hablamos de estos delitos ambientales, podríamos discutir muchísimo sobre el rol que tienen, ¿no? El desincentivo que pretenden generar y también la última vía que se debe optar para utilizarlos cuando las otras vías no han podido resolverlas, ¿no? Y creo yo que en el último tiempo hemos empezado a eh, darle un rol mucho más amplio o un rol que debiera ser resuelto previamente por las otras instancias del Estado, por las vías administrativas particularmente, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver la realidad de nuestro país, empezamos a ver que esa inoperancia, esa inacción de parte de las autoridades administrativas, de los ministerios que tienen ese rol tuitivo, ha llevado a que se empiece a incrementar, por un lado, el rol que tienen desde el lado penal, ¿no? Y casi todo lo hemos llevado hacia esa vía, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también ha complejizado esa labor desde los operadores de justicia. Eso también ha llevado a que tengan un nuevo reto para cumplir. Sin embargo, todavía estamos en situaciones en que, particularmente para mí, puede ser muy dolorosa ciertas situaciones vinculadas a la afectación de nuestro patrimonio común, ¿no? Y que no, para mí particularmente no constituyen delitos ambientales y que debieran ser resueltos desde la vía administrativa, sin embargo que seguimos cargándoselas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el corte de árboles en una vía, ¿no? O en un parque, y a veces incluimos la definición de arboricidio, ¿no? En algún momento al sur de Lima tuvimos una situación que se denominó palmericidio, ¿no? Y yo con mucho respeto digo, puede ser doloroso y tremendo para la población ver esa situación, pero ¿cuándo estamos verdaderamente hablando de un delito ambiental? Y eso demanda ciertas condiciones que si seguimos llevando todo hacia el tema penal, hacemos que el sistema colapse y no tengamos verdaderamente una respuesta en aquellos hechos que sí meritúan una sanción penal y que a veces son invisibilizados o a veces se generan ciertas situaciones que lo que facilitan son situaciones de impunidad. Cuando abordemos determinados delitos, ya llevaré la discusión hacia esos términos que para mí particularmente requieren sí o sí un repensar. Más aún en este contexto donde estamos por elegir a nuestras nuevas autoridades y creo que eh, toca y corresponde empezar a abordar estos elementos, ¿no? Entonces, si ya traducimos todos esos conceptos previos de las generaciones, ¿no? Del rol del derecho ambiental hacia los delitos ambientales en nuestro país, en el Perú, particularmente me lleva a definir qué es un delito, ¿no? ¿No? De acuerdo a nuestro Código Penal, un delito
nos dice el artículo 11 del Código Penal, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas y culposas penadas por ley, y si las quisiéramos llevar al ámbito ambiental, ¿no? Que afectan el bien jurídico ambiente. También debemos hacer esa precisión. Entonces, ¿qué será un delito ambiental? En el sentido dogmático es definido como una conducta, una acción u omisión que está descrita en nuestra ley penal, en el Código Penal, de manera específica en el título 13º de nuestro Código Penal, que ha sido considerada contraria al ordenamiento que pretende proteger el bien jurídico ambiente a través de una amenaza punitiva, de una sanción, de una pena, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos problemas en la delimitación del bien jurídico protegido, y esto nos deriva a nuestra Ley General del Ambiente. Y si revisamos la Ley General del Ambiente, en el artículo 142, encontramos lo denominado las responsabilidades por daños ambientales. Y cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados, hablamos de patrimonio, salud, calidad de vida de las personas y el ambiente. Pero cuando estamos hablando de esa afectación definitivamente al ambiente, engloba todos esos elementos, como muestro en la lámina. Y por otro lado, este artículo 142, cuando define o nos habla de daños ambientales, nos dice que, por ejemplo, aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas o la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que deriven de las medidas de prevención, mitigación del daño, así como las relativas a la vigilancia, al monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención, mitigación adoptadas. Y por otro lado, el 142.2 nos define o nos dice qué es daño ambiental, ¿no? Todo daño ambiental es aquel todo menoscabo material que sufre el ambiente y alguno de sus componentes, ¿no? Agua, aire, suelo, biodiversidad, y que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica y que genera efectos negativos actuales o potenciales. Entonces, además de ello, debemos precisar que cuando hablamos de los delitos ambientales, se conoce que son, perdón, delitos penales en blanco, ¿no? Entonces, de alguna manera, varias características cuando hablamos de delitos penales en blanco. Simplemente para configurar un delito, muchas veces nos derivan a la norma administrativa, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen aquel que atente contra especies protegidas, por ejemplo, pero ¿cuáles son las especies protegidas? Eso está establecido en una norma administrativa. O aquel que supere los límites máximos permisibles. El Código Penal no nos dice cuáles son los límites máximos permisibles, ¿no? Si no nos deriva eso cuando dice límites máximos permisibles, está establecido en una norma administrativa, en el caso del Estado peruano, está establecido a través de un decreto supremo del Ministerio del Ambiente y refrendado por el Consejo de Ministros. Entonces también debemos precisar que para completar la configuración muchas veces estas se derivan a normas administrativas. Y algo adicional a ello es lo que nos señala la Ley General del Ambiente en el artículo 149, es la necesidad de la emisión de un informe fundamentado, ¿no? Entonces, y es así que la Ley General del Ambiente en el artículo 149, en el numeral 1, nos señala que en las investigaciones penales de los delitos tipificados en el título 13º del libro segundo del Código Penal, será la exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por parte de la autoridad ambiental antes del pronunciamiento fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. Y nos da ciertas condiciones y luego este artículo 149 ha sido reglamentado en 3 decretos supremos distintos, ¿no? Y ha sufrido distintas evoluciones y esa reglamentación de alguna manera también ha sufrido una evolución. Esto lo digo porque muchas veces esto amarraba, por así decirlo, valga la utilidad del término, ¿no? Aquel fiscal, por ejemplo, los fiscales especializados en materia ambiental o los fiscales de prevención del delito con competencia en materia ambiental, tengan que requerir sí o sí un informe fundamentado de la autoridad administrativa
por ejemplo, cuando se configura un delito ambiental, ¿no? Y tuvimos casos muy concretos y reales, ¿no? Donde se le pedía el informe a una autoridad que estaba involucrada directamente en el delito. Por ejemplo, si hablo de una región amazónica, ¿no? Donde los representantes de la autoridad a través de la autoridad en materia de minería, de pequeña escala, por ejemplo, ¿no? Las direcciones regionales de energía y minas estaban vinculadas directamente a la actividad ilícita. ¿Creen ustedes que iban a emitir un informe fundamentado, válido o adecuado? Definitivamente no, ¿no? Entonces, muchas veces ese problema impedía que tuviésemos procesos eficientes en torno a ello. O en materia de tala, ¿no? Tampoco no quiero referir a ninguna región en particular, pero tuvimos casos incluso donde gerentes regionales en materia forestal o las direcciones responsables de la materia forestal, incluyendo a exgobernadores, estaban vinculados en los delitos de tráfico de madera, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que estos funcionarios y o servidores iban a emitir estos informes? Definitivamente no. Eso llevó a que el año 2017 se hiciese una modificación a esa situación y hoy en día los informes fundamentados no constituyen requisito de procedibilidad y por tanto no hay una obligatoriedad para obtenerlas, ¿no? Entonces, salvo ciertas condiciones que podemos ahondar en eso. Y ya basando a nuestro Código Penal, ¿cuál es la estructura de los delitos ambientales? Nuestro Código Penal ha definido o ha clasificado los delitos ambientales en tres grandes grupos. Por un lado están los delitos de contaminación, ¿no? Los delitos contra los recursos naturales y también los vinculados a la responsabilidad funcional e información falsa. Entonces, bajo esa lógica, vamos a hacer ya en detalle el análisis de cada uno. Y cuando hablamos sobre los delitos de contaminación, ¿no? Estamos hablando que el agente provoca, por ejemplo, o altera el ambiente en sus diversos componentes, causando daños, y dentro de este grupo de delitos de contaminación están incluidos los delitos de minería ilegal, ¿no? En el segundo grupo tenemos los delitos contra los recursos naturales, y en este caso el agente, por ejemplo, adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de la biodiversidad, bosques, sin un permiso o un certificado. Mientras que en el tercer grupo, sobre la responsabilidad funcional e información falsa, ¿no? Tenemos la responsabilidad que se genera de un funcionario o también un servidor, y tuvimos una modificatoria ahí en el código, ¿no? Para incluir tanto a los funcionarios como servidores por el otorgamiento ilegal de derechos o de los representantes legales de las personas jurídicas que brinden información falsa contenida en los informes al Estado, ¿no? Entonces, antes de pasar a abordar cada uno de estos tipos de delitos, yo particularmente hace algún tiempo atrás, con ayuda de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y Sea Shepherd Legal, y ustedes pueden encontrar, es un libro de libre acceso en el internet, lo pueden encontrar con el nombre, tomé tiempo para escribir un manual sobre los delitos ambientales que se denomina una herramienta para los operadores de justicia ambiental. Y sentí la necesidad de abordar todo esto porque cada delito tiene una peculiaridad, ¿no? Tiene características propias y creo yo que aquellos que creemos que la defensa de nuestro patrimonio natural es una pieza fundamental para nuestro desarrollo, ¿no? Que no tiene nada de malo defender a los privados, ¿no? Necesitamos reflexionar sobre ello. Y en ese sentido, al encontrarme muchas veces con quienes escriben o publican sobre la materia, están vinculadas en gran medida a la defensa de los procesados sobre delitos ambientales, ¿no? Decidí conjuntamente invitando a distintos colegas a emprender un proceso de ensayo, ¿no? Y de reflexiones en torno a los delitos ambientales. Y para mí, por ejemplo, en el manual inicial, porque luego tiene un desarrollo progresivo, ¿no?
empezamos a ver varios elementos. Yo creo que, por ejemplo, los principios del derecho ambiental tienen un rol fundamental y a veces nos olvidamos del rol que tienen los principios como fuente de derecho para dotar de integralidad y de una aplicación adecuada a las normas, ¿no? Luego, en la segunda parte decidimos ahondar en la conceptualización de los delitos ambientales, del concepto, los tipos que estamos abordando ahora, ¿no? Los delitos penales en blancos y la necesidad de este informe fundamentado que veremos más adelante, cuál es la estructura que tiene este informe fundamentado que les comentaba, ¿no? Y también los entes que apoyan o coadyuvan a la labor, por ejemplo, de los fiscales, como son los peritos ambientales y el equipo forense especializado en materia ambiental que cuenta nuestro Ministerio Público, ¿no? En la Fiscalía de la Nación. Y luego, de alguna manera, también empezamos a ahondar en las entidades de fiscalización ambiental, las competencias que veremos más adelante, y con nuestro colega Nick Fromherz, mi amigo y colega, escribió algo sobre la pesca no declarada y no reglamentada, ¿no? Como un delito, ¿no? Y la respuesta que ha habido en el ámbito internacional en esa materia, para luego al final, conjuntamente con Manuel Zapata, también mi amigo y colega, empezamos a analizar los vínculos del crimen organizado y los delitos ambientales, de manera particular en la minería y en la tala ilegal, ¿no? Entonces, para mí particularmente, unos pueden cuestionar o discutir, sin embargo, creo yo, por ejemplo, que podríamos perfectamente utilizar los principios, ¿no? Del derecho ambiental para fundamentar nuestras decisiones, para usarlas al momento de acusar, y en ese sentido los fiscales, pero también al momento de resolver en alguna sentencia o en una resolución o en una decisión que tomen nuestros magistrados del Poder Judicial, ¿no? Bajo la lógica del principio preventivo o de prevención o del principio precautorio, pero además de ello, en el principio de responsabilidad ambiental, donde claramente, de acuerdo al principio de responsabilidad ambiental, ¿no? El causante de un daño en el ambiente tiene que reparar, rehabilitar, ¿no? Y compensar los daños causados en el ambiente. Entonces, bajo esa lógica, yo siempre me preguntaba, desde la vía penal, por ejemplo, desde la vía judicial en general, ¿qué pasa cuando se emite una sentencia sobre los delitos ambientales? Usualmente, los magistrados emiten una sentencia que puede ser condenatoria, privativa de libertad o no, perdón, ¿no? Y también emiten, en el mejor de los casos, una reparación civil, ¿no? Que siempre creo que todavía es insuficiente para resarcir todo el daño causado al ambiente y por ende a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y además de eso, cuando se recibe la reparación civil, que muchas veces son montos bastante irrisorios, ¿no? Son cobrados o, bueno, se depositan a través de un cheque a nombre de la Procuraduría de Delitos Ambientales la deposita en el Ministerio de Economía y Finanzas, y no necesariamente ese dinerito que se recauda o ¿no? se logra como reparación civil es destinada a resarcir el daño. ¿Qué pasa sobre esos ecosistemas que han sido degradados, que han sido destruidos, ¿no? Y que requieren de alguna manera ser resueltos por la justicia, ¿no? En algunos casos hemos empezado a ver pequeñas, bueno, algunas sentencias, no pequeñas, disculpen el calificativo, ¿no? Hemos empezado a ver la decisión de algunos magistrados, por ejemplo, de obligar en estas resoluciones pena privativa de libertad, reparación civil y una medida complementaria que ordena al causante del daño, por ejemplo, en una sentencia en Madre de Dios, a reforestar. Y en la sentencia decía, reforeste, y daba una lista de especies cuando se generó un tema de deforestación hace algunos años en la Reserva Nacional Tambopata, ¿no? Y señalaba que el personal del CERNAM iba a verificar que se cumpliese esa decisión. Entonces también creo yo por eso que los principios de alguna manera nos orientan y deben acompañarnos en todo sentido para poder tomar decisiones, y por eso en ese primer manual decidí reiterar, insistir en la necesidad de abordarlos, de utilizarlos para al momento de tomar decisiones
Finalmente son principios del Estado peruano adoptados dentro de nuestra legislación de manera especial en la Ley General del Ambiente y en leyes específicas vinculadas a la materia ambiental. Entonces, dentro de los delitos de contaminación tenemos, por ejemplo, desde el 304 hasta el 307F, que nos hablan de contaminación del ambiente, las formas agravadas, el incumplimiento de las normas relativas al manejo de los residuos sólidos, y eso también es importante, ¿no? Luego tenemos el tráfico ilegal de residuos peligrosos. Dentro de este 307 se incluyó el 307A, los delitos de minería ilegal, el 307B, formas agravadas, el 307C, el delito de financiamiento de la minería ilegal, y el 307D, delito de obstaculización de la fiscalización administrativa, ¿no? ¿Qué pasa cuando un funcionario o servidor va a realizar su labor de fiscalización y se le impide ejercer esa labor, ¿no? El 307E, que es el tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a minería ilegal, y aquí tenemos, por ejemplo, manejo de mercurio, cianuro, ¿no? Entre otros insumos, y el 307F, inhabilitación. De manera particular, por ejemplo, el 304, relacionado a los delitos de contaminación del ambiente, ¿no? Nos dice, en el tipo penal, el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, y eso nos deriva a una norma administrativa, porque los límites máximos permisibles les decía que estaban establecidas de manera específica, por ejemplo, en un decreto supremo que es refrendado, aprobado del Ministerio del Ambiente, refrendado por el Consejo de Ministros, ¿no? Que provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, y luego se completa con el que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o a sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental según calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, y ahí nos viene, ¿no? Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4, ni mayor de 6, y con 100 a 600 días multa, ¿no? Entonces también hay agravantes si falsea u oculta la información sobre los hechos contaminantes, si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves, y si por efecto de la actividad contaminante se causa la muerte también. Yo quisiera pasar luego a este delito de minería ilegal, y para aquellos que quisieran ahondar, una hora no es suficiente para hablar todo el universo de los delitos ambientales, pero hacia fines del año pasado, conjuntamente con el doctor Julio Guzmán Mendoza, ¿no? Con Manuel Zapata y también con Elvis Tafur, escribimos este manual para abordar la minería ilegal, que también está en línea y ustedes lo pueden acceder y descargar libremente, ¿no? Decidimos hacer un análisis profundo sobre ciertos temas y ciertas situaciones poco claras en torno a los delitos de minería ilegal, ¿no? Y en esto partimos de la premisa de todos los diversos actores que tienen un rol sobre los delitos ambientales, ¿no? Y sobre la materia de minería ilegal, y luego para ahondar en un proceso de análisis de los procesos administrativos de las normas, ¿no? Y por ejemplo empezamos mencionando la primera norma de formalización minera desde el año 2002. Miren, ¿desde cuándo estamos hablando de formalización minera? 2002, ¿no? Entonces, mucha gente desconoce ese momento. Luego tuvimos el segundo momento, el año 2010, ¿no? Luego, el tercer momento, el 2016, ¿no? Cuando cambiamos de gobierno del presidente Humala al presidente Kuczynski. Y luego el cuarto momento, donde el expresidente Vizcarra, sin que existiese el Congreso, abrió nuevamente las puertas a la ampliación para la formalización hasta fines de este año, ¿no? Entonces, ya no teníamos Congreso, para mí de manera inadecuada y facilitando la actividad ilícita. Lo que hizo fue nuevamente abrir estas puertas para que mucha más gente
siga inscribiéndose, ¿no?, en este registro administrativo. Entonces, dicho esto, cuando uno empieza a ver el tipo penal, nos dice, por ejemplo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 y con 100 a 600 días multa el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o a sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Quisiera detenerme en este delito porque aquí, por ejemplo, tenemos varios temas que precisar y que hemos pretendido resolver juntamente el artículo que escribimos con el doctor Julio Guzmán. Decidimos abordar a qué se refiere cuando habla de otros actos similares, ¿no? Para mí es bastante particular analizar no simplemente el Código Penal, porque esto nos deriva a normas administrativas, ¿no? Y de alguna manera yo he abordado y estudiado un poco el derecho minero, ¿no? Entonces, aquí siempre ha habido un problema porque mucha gente que está del lado que traduce a favor de defender a ciertos mineros, ¿no? Dicen, ojo, la actividad de minería ilegal solo se refiere a la extracción y a la explotación, pero no se relaciona al beneficio, no se relaciona al transporte, porque muchas veces también debemos precisar que desde el norte, casi desde Piura, se transporta mineral, ¿no? O productos que tienen mineral y se lleva hasta Chal, hasta Nazca, ¿no? Para procesar estos minerales, ¿no? Y dicen, bueno, ese transporte no está prohibido, dicen. Entonces, bajo la lógica de la lectura integral del marco jurídico, porque la lectura no debe ser parcial, ¿no? Yo, conjuntamente con el doctor Guzmán, analizamos qué son actos similares. Entonces, desde nuestra interpretación, actos similares se refiere a todo el proceso de la actividad minera, ¿no? Y si tenemos cuáles son las actividades mineras, ¿no? Cateo, prospección, extracción, perdón, explotación, beneficio, transporte, ¿no? Entonces, si hablamos de actos similares, desde el análisis que planteamos en este manual, ¿no? Contempla todas las actividades, porque mucha gente decía, ojo, no está contemplando el beneficio, no está contemplando el transporte. Definitivamente, desde mi lectura, sí, ¿no? Porque estamos hablando de cuáles son las actividades mineras. Y si estamos hablando desde la vía administrativa, se debe referir a todas como actos similares a toda la actividad. Entonces, ojo con eso, y eso también hay toda una fundamentación, un análisis, ¿no?, sobre las implicancias y por tanto perfectamente el transporte y perfectamente el beneficio debe estar contemplado y debe estar incluido en esta lectura integral del 307A, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema de las agravantes, ¿no? Nos dice, por ejemplo, 8 años a 10 cuando se desarrolla en zonas no permitidas para el desarrollo de la actividad minera, ¿no?, en áreas naturales protegidas. Y la norma minipenal no nos dice cuáles son las áreas naturales protegidas. Esto está establecido en una norma administrativa y además las áreas protegidas, las áreas naturales protegidas, perdón, están dentro de un sistema, del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y estas son aprobadas también mediante decreto supremo por Consejo de Ministros en sus distintas categorías, ¿no?, o resoluciones ministeriales cuando hablemos de áreas de conservación privadas, ¿no? Y por otro lado, también contempla como agravante, ¿no?, si el agente utiliza, por ejemplo, las dragas y los artefactos y otros instrumentos similares. ¿Y qué serán dragas y artefactos similares? Bueno, en el decreto legislativo 1100, ¿no?, del año 2012, se define qué son dragas y qué son equipos o artefactos similares. Además, también como agravante se considera si quien desarrolla esta actividad ha aprovechado su condición de funcionario o servidor para poder desarrollar la actividad, y si el agente emplea también menores de edad o incapaces para el ejercicio, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Para mí también es importante precisar esto, ¿no? Porque en el manual, en la última parte,
escribí todo un desarrollo importante vinculado a la prohibición del uso de dragas y o equipos o artefactos similares, porque en el último tiempo, esto no es desconocido, ¿no? La congresista Apaza del Congreso de la República, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, ha venido insistiendo en nuevos proyectos de ley para regular la minería de pequeña escala, más allá de ampliar los plazos y abrir las puertas para la formalización minera, ¿no? Entonces, en esos proyectos de ley que he podido revisar, ¿no? Que estaban con borradores de dictamen, ¿no? Sigue insistiendo, por ejemplo, en regular el uso de dragas y equipos o artefactos similares. Ojo con ese concepto, porque cuando hablamos de la lógica de la succión, ¿no? Estamos hablando de un equipo o una draga, ¿no? Bajo la lógica de esa operación. Si ya estas están, bueno, en el Código Penal prohibidas, pero no debemos olvidar que el año 2012, mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En la sentencia del expediente número 316-2011, PATC, ¿no? Se confirma la prohibición del uso de dragas y equipos similares o artefactos similares, como se ha denominado en la sentencia. Yo no entiendo de manera particular cómo se pretende seguir regulando algo que ya está prohibido por el marco jurídico y por el máximo órgano que interpreta la Constitución. Lo que están haciendo es pretender regular algo que tiene visos de inconstitucionalidad. No quiero decir inconstitucionalidad porque para mí el ente que es responsable de decir esto es nuestro tribunal, ¿no? Y con mucho respeto lo digo siempre. Entonces, de manera específica digo, ¿por qué pretenden regular algo que ya el tribunal en el año 2012 prohibió? No solamente para Madre de Dios, sino a nivel nacional, porque en aquel entonces se cuestionaba una norma del año 2010, que era el decreto de urgencia 012, que regulaba el ordenamiento minero de Madre de Dios, que luego fue reemplazado por el decreto legislativo 1100, que toma todos los elementos de ese decreto de urgencia, ¿no? Y ese decreto legislativo 1100 regula esa prohibición no solamente para Madre de Dios, sino a nivel nacional. Y cuando el Tribunal Constitucional falla, confirma esa prohibición a nivel nacional. Ojo con esa sentencia 316-2011 PATC, porque el tribunal en esa sentencia confirma los elementos de avanzada del derecho ambiental, ¿no? Porque estos ciudadanos mineros que cuestionan la validez de estas normas, ¿no? Dicen, nosotros tenemos el derecho constitucional al trabajo y también hemos realizado inversión para poder ejercer esa actividad. Y en resumidas cuentas, lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, cierto, ustedes tienen el derecho constitucional al trabajo, pero antes del derecho constitucional al trabajo está el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, que está recogido en el artículo 2 y el inciso 22 de nuestra Constitución, ¿no? Y antes de hablar de intereses adquiridos que ustedes mencionan así, ¿no? Está el interés colectivo de todos, o el interés colectivo por encima del interés individual. Y con esos elementos y esos argumentos más menos, ¿no? Confirman que está prohibido el uso de dragas y constituye el uso a través de nuestro Código Penal como un delito de agravante, ¿no? Ojo con ello también, porque luego tenemos los delitos de financiamiento de la minería ilegal, el delito de obstaculización y el tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a minería ilegal. Yo, además, en esta publicación que les comento de minería, es un manual para abordar la minería ilegal. Para mí uno hay que ser muy crítico a veces, y esto no debe ser llamado a la mala por nadie, ¿no? Para mí, el resultado de nuestros operadores de justicia, y de manera especial para nuestros fiscales especializados en materia ambiental, a quienes admiro y tengo un gran aprecio, y a veces la labor que ejercen me llena de mucho orgullo en defensa de nuestro patrimonio común, ¿no? No debe ser medido simplemente por ir a destruir las dragas o esos operativos o estas maquinarias que están en la actividad. Para mí, el resultado concreto de su labor
debe ser medida por las sentencias que emitan, ¿no? Entonces, y miren, todos visibilizábamos y hablan de los operativos de Madre de Dios y nadie está en contra de ello. Sin embargo, si nos ponemos a analizar el resultado de los últimos tiempos, solo tuvimos una sentencia, Madre de Dios, sobre esto, ¿no? Y también en este manual analizamos o resumimos esa sentencia y que ustedes pueden encontrarla también y ver verdaderamente qué labor se hace, porque mucho se habla de fotos, de imágenes, ¿no? Que no necesariamente demuestran que se ha hecho una labor eficiente y exitosa, ¿no? Para mí eso es importantísimo, ¿no? Creo yo que mientras seamos más conscientes de cómo medir los resultados, vamos a poder verdaderamente tener resultados. ¿Cuál es? Porque esas sentencias son las que generan el desincentivo de que ocurran, ¿no? Y uno lo puede ver, ¿no? La gente dice, nunca se encontró nadie. Definitivamente en los operativos no vamos a encontrar cuando la gente huye hacia el bosque, ¿no? O se meten al monte. Pero allí está el reto de nuestros operadores de justicia de lograr tomar las notas, ¿no? Si son campamentos, quiénes le venden los insumos, ¿no? Tomar los teléfonos para ver los detalles y para hacer su investigación, porque esa es su labor, investigación propiamente, ¿no? Entonces, también veamos eso, ¿no? Y algo que para mí me ha llamado mucho la atención y que a veces no se discute, es qué pasa con estos procesos de formalización minera eternas, ¿no? Si les decía que tenemos formalización minera desde el año 2002 y no tenemos resultados, o la gente o los mineros dicen que no hay resultados, ¿está funcionando ese proceso? ¿Debemos seguir insistiendo en que debemos tener estos procesos de formalización? Yo dejo esa pregunta para cada quien, ¿no? Lo cierto es que también el año 2002, perdón, 2012, cuando se dio estos decretos legislativos vinculados a incluir la minería ilegal como delito ambiental, ¿no? En el título 13º, lo que se hizo fue poner una excepción de aplicación de la sanción penal. Y claramente el decreto legislativo 1102, ¿no? Dice que aquellos que se amparen en un proceso de formalización no van a ser susceptibles de una sanción penal. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos que se encuentran en el registro de mineros en formalización no van a poder ser procesados por minería ilegal. Y eso es bastante serio, ¿no? Porque los mineros, cuando alguien quiere intervenir o están ahí, dicen, yo estoy registrado en el REINFO, tengo mi registro, usted no me puede intervenir, ¿no? Entonces, ¿o qué pasa cuando se está procesando a una persona, ¿no? Por minería ilegal y nuevamente se abre el registro de mineros en proceso de formalización, ¿no? Ellos se registran y dicen al fiscal, ojo que yo estoy registrado y esto como es lo más conveniente para el administrado, simplemente esos casos terminan archivándose. Miren ustedes las implicancias que tiene esos procesos de formalización eternos, los últimos ampliados por el expresidente Vizcarra, ¿no? Y que pretenden ser nuevamente ampliados desde el Congreso a insistencia, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Jessica Pázama, si mal no recuerdo el nombre, ¿no? Miren también todas estas implicancias y por eso cuando se pretende, porque estos temas, estos proyectos de ampliación de proceso de formalización, ¿no? De abrir nuevamente el registro de mineros en proceso de formalización, está en la agenda actual del Congreso y podría debatirse en cualquier momento. Unos pueden decir qué implicancias tienen, puede sonar una parte, ¿no? Pero la lectura completa es que estas ampliaciones, estas abridas de puerta del registro de formalización, perdón, ¿no? Lo que hacen simplemente es facilitar la impunidad, porque aquellos que están procesados lo que van a hacer es registrarse y con eso huir y evadir la sanción o un proceso penal a cargo de nuestros operadores de justicia. Entonces veamos también esas situaciones que no necesariamente están en el código, pero que luego terminan afectando los procesos y por ende afectando la labor que vienen ejerciendo, por ejemplo, nuestros fiscales especializados en materia ambiental, ¿no? Bajo esa lógica, porque en estos casos se aplica el principio de oportunidad, pero que no se cumplen las condiciones. Sin embargo, a raíz
de esas confusiones, ¿no? Nosotros tuvimos a bien escribir justo en la página 31, ¿no? Con Manuel Zapata, hicimos ese análisis que se denomina el principio de oportunidad, la exención de la responsabilidad penal en el delito de minería ilegal, y creemos que no se están cumpliendo las condiciones para aplicar de manera adecuada ese principio de oportunidad, y ojo, simplemente debo incidir que el principio de oportunidad se aplica sobre los delitos menos graves, y este delito definitivamente es uno de los más graves y de las implicancias que tiene, ¿no? Entonces, también en este documento que ustedes, si desean, pueden acceder, van a poder encontrar toda la información relacionada a el delito de minería ilegal en detalle, ¿no? Y conocer también aquellas sentencias para poder ver las formas de resolver o de decidir por parte de nuestros magistrados. Si vemos la carga procesal actual, para mí, y por eso denominamos en el manual una herramienta para la persecución del segundo delito ambiental. Para mí, el delito de minería ilegal es el segundo delito ambiental, mientras que el primero es la tala ilegal por sus implicancias que tiene. Y dicho esto, me lleva a hablar ya del segundo grupo de delitos, que son los delitos contra los recursos naturales, y uno empieza a reflexionar sobre qué implicancias tiene, ¿no? Por ejemplo, en este grupo de delitos tenemos los delitos de depredación de flora y fauna silvestre protegida. ¿Y cuál es la norma que nos dice que estas son las especies protegidas? También está a través de un decreto supremo del ex Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Desarrollo Agrario, Midagri, ¿no? El 307C, ¿no? El tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, 308, ¿no? La extracción ilegal de especies acuáticas, el 310, los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, y el 310A, el tráfico ilegal de productos forestales maderables. Abordando antes del delito de minería ilegal también con ayuda de Proética, ¿no? Decidimos publicar este manual, ¿no? Que se denomina Abordando el primer delito ambiental, tala ilegal y los 6 momentos del crimen. Dado que la tala ilegal es el delito de mayor incidencia, el primer delito y después la minería ilegal, ¿no? Hemos decidimos trabajar en base a un proceso de análisis de el contexto y de cómo se tipifican estos delitos, ¿no? También para eso analizamos todos los tiempos de la trazabilidad de la materia forestal. Este libro ha sido publicado en el 2019, ¿no? La primera edición, que ya va en una segunda, ¿no? Entonces, en base a este delito de tala ilegal, nosotros hemos encontrado distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, les decíamos 6 momentos. El primer momento, en estos casos, que no son los mismos, no se cometen los mismos delitos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pretendo acceder al bosque, pretendo tener un derecho para acceder al bosque, y en base a ello puedo falsificar documentos, ¿no? Recurro a ciertas situaciones de corrupción, ¿no? En el segundo acto es cuando se me aprueba el título habilitante para poder aprovechar, ¿no? Y allí también hay ciertas situaciones que debo considerar y específicamente nuestros operadores de justicia deben considerar al momento de tomar decisiones, ¿no? El tercer momento, el tercer acto criminal para mí está vinculado al aprovechamiento ya directamente del bosque, extracción de la madera, ¿no? Y cuando se extrae la madera, luego en el cuarto tenemos cuando estamos ya hablando cerca de una planta de transformación primaria y secundaria. En el quinto acto criminal, cuando se encuentra ya en el depósito, en el centro de comercialización de productos de transformación primaria. Y el sexto momento en la exportación de la madera. En ese sentido, también tenemos todos estos delitos, ¿no? De 308, tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, el 308A, tráfico ilegal de especies acuáticas y de fauna silvestre, el 308B, la extracción ilegal de especies acuáticas, la depredación de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de recursos genéticos, ¿no? Tenemos pocos casos sobre ellos, ¿no? Formas agravadas, delitos contra los bosques y formaciones boscosas, tráfico ilegal de producto forestal maderable, obstrucción del procedimiento,
las formas agravadas, la utilización indebida de las tierras agrícolas, la autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley, y la alteración del ambiente o del paisaje. Perdón, cuando escribimos este documento, este manual sobre tala ilegal, ¿no? Y los 6 momentos del crimen, también, de alguna manera, cuando uno está en estos espacios académicos o con nuestros operadores de justicia, muchas veces se escucha, ¿no? Las reflexiones, y a veces dice, pero eso no es tan cierto, o de repente necesitamos claridad sobre esos temas. Por eso, para mí, a veces las cosas que escribo parten muchas veces de conocer qué se necesita, ¿no? Porque no necesariamente debemos escribir lo que nos gusta, sino cosas que nos gustan, pero que también resuelvan ciertas situaciones que permitan mantener y proteger el patrimonio común de todos nosotros. Y en ese contexto siempre se decía, bueno, el Perú no tiene legislación de avanzada, y miren, para este trabajo lo que hice fue un cuadro comparativo de las legislaciones penales de varios países de la región, ¿no? Y lo curioso es que Perú, Colombia y México son los países con mayores sanciones en torno a los delitos de tala ilegal, cosa distinta y que me sorprendió incluso ver en Brasil, ¿no? Por ejemplo, que no tenía ese nivel de avance o de desarrollo sobre este tipo de delitos, y eso también resulta bastante particular, ¿no? Entonces, cuando uno aborda eso, y luego, hacia el final del libro, ¿no? Yo insistí mucho en dar ciertos elementos al momento de resolver los delitos de tala ilegal, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema de la reparación civil, sobre la evaluación del daño, ¿no? Planteamos algunos métodos actuales que existen sobre la valorización del daño, pero sobre todo ver y empezar a evidenciar la necesidad de que nuestros magistrados y nuestros señores jueces, ¿no? Al momento de emitir una resolución, contemplen la posibilidad de cumplir ese mandato de resarcir, reparar el daño causado, llevar al estado anterior, lo que podría ser muy difícil, ¿no? Y lo otro, también empezar a reflexionar sobre la valorización que se genera en torno al daño al ambiente. ¿Cómo valorizamos, por ejemplo, una reparación civil hoy en día? ¿No? Uno ve, no sé, pues deforestación o minería ilegal, 2.000 soles de reparación civil. Definitivamente yo creo que eso no corresponde, ¿no? Entonces, si empezamos a valorizar el daño que se causa al ambiente, vamos a tener, creo que, mejores situaciones de éxito también, ¿no? Para generar ese desincentivo a la comisión del delito, porque se encarece, ¿no? Entonces, para mí particularmente, necesitamos empezar a ver más allá el valor de la destrucción del bosque solo por lo que significa en madera, ¿no? ¿Cuánto está valorizado los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales que brinda un bosque? ¿No? En provisión de agua, en provisión de aire, en la regulación del clima, ¿no? En alimento, ¿no? En bienestar, en temas de paisaje, de turismo, ¿no? Todos esos elementos que son a veces invisibilizados o no considerados, creo que toca el momento de reflexionar. ¿Cuánto vale, no sé, pues 2 hectáreas de bosque que han sido destruidos por la minería ilegal, ¿no? ¿Cuánto vale la extracción de especies, no sé, carismáticas para el comercio, un mercado, ¿no? Todos esos elementos creo que más allá de lo que se pague, tiene unas implicancias y un valor totalmente tremendo, ¿no? Y en tercer lugar está el tema de la responsabilidad funcional y la información falsa, y aquí hablamos de la responsabilidad del funcionario o servidor por el otorgamiento ilegal de derechos, ¿no? La responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas y la responsabilidad por la información falsa contenida en los informes. ¿Qué pasa si un funcionario otorga una concesión donde no debería otorgarla? ¿Qué pasa si yo otorgo una concesión minera, por ejemplo, en las zonas de exclusión o dentro de áreas o zonas de amortiguamiento donde se requiere previamente la opinión del Servicio de Áreas Protegidas, ¿no? ¿Qué pasa si yo otorgo una concesión para extracción forestal en zonas que están prohibidas, ¿no? O entre otros temas. ¿Qué pasa si yo titulo a una persona
sobre un patrimonio natural de todos nosotros los peruanos. Entonces, eso también genera responsabilidad. Pero ¿qué pasa también con los funcionarios que no ejercen su labor, que facilitan la actividad ilegal? Entonces, allí también tenemos este tipo de delitos que todavía creo que requiere un desarrollo mucho más amplio y tener todavía casos emblemáticos que permitan que sean alerta y evite que la gente pueda seguir cometiéndolos, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema a veces en definir entre lo administrativo y lo penal, ¿no? Y hay unas dificultades para la investigación de estos delitos, ¿no? Les decía que el artículo 149 de la Ley General del Ambiente nos señala el informe fundamentado, ¿no? Y quiénes son las autoridades responsables de emitir estos informes fundamentados. Son en gran medida las entidades de fiscalización ambiental o las autoridades ambientales. Dependiendo de sus competencias, vamos a tener distintas autoridades ambientales nacionales y también vamos a tener autoridades regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, si se trata de temas vinculados a minería de pequeña escala, ¿no? Quien va a emitir el informe fundamentado en algunos casos, en gran medida, perdón, son los gobiernos regionales, ¿no? De acuerdo a sus competencias, porque son los responsables de esa materia. Pero en un mismo delito puedo pedir diversos informes fundamentados, pues sí, ¿no? ¿Qué pasa si es, por ejemplo, minería informal, ¿no? Allí pediré un informe fundamentado al gobierno regional, pero ¿qué pasa si está en una área de amortiguamiento o dentro de un área natural protegida? Allí el informe fundamentado también debe emitirlo el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, ¿no? ¿Qué pasa si las operaciones estaban realizándose dentro de un cuerpo de agua? Allí el informe fundamentado podría ser emitido por la Autoridad Nacional del Agua, pero también por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, la DICAPI, ¿no? Miren cuántos, dependiendo del tipo de cada hecho delictivo, puedo tener informes fundamentados diversos, pero ojo con el informe fundamentado, ¿no? No es una pericia, pero tampoco va a resolver la decisión del fiscal. Lo que nos permite el informe fundamentado es darnos elementos para que el fiscal, quien prepara o quien está a cargo de la investigación, ¿no? Pueda elaborar su teoría del caso. En base a esa información, bueno, va a plantear su teoría de la investigación, de cómo llevar y de dónde orientarla, ¿no? Con esa información que va a obtener de las distintas autoridades. Hace poco me decían a mí, bueno, no, los informes fundamentados no sirven, ¿no? Y yo creo que más allá de que no sirven o lo que fuese, creo que tenemos un problema serio de quién lo emite y de quién lo solicita. Muchas veces no sabemos qué se debe solicitar y muchas veces no se sabe qué información es la que va a ser necesaria para el proceso, ¿no? Entonces, entre esas confusiones y esa poca claridad, necesariamente a veces dicen, esto no me sirve. Bueno, más allá de que me sirva o no, es una herramienta para poder tomar decisiones, ¿no? Y para poder armar mi teoría de la investigación, mi teoría del caso, ¿no? Cuando tenemos dudas en torno a quién es la autoridad competente para emitir el informe fundamentado, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios, hoy en día ha evolucionado tanto la actividad, que el tema del transporte de combustible, por ejemplo, ¿no? Ya no se transporta el combustible en estas cisternas, sino se han adecuado estas camionetas, se han adecuado para poder transportarlas en ellas, ¿no? Y llevan a las zonas de minería ilegal y todo eso. Y alguien me pregunta, ¿cuál es el informe? ¿Quién debe emitir un informe fundamentado? ¿No? Entonces uno tiene a veces ciertas dudas. Para mí, de manera particular, en las unidades menores, los competentes son los gobiernos regionales, ¿no? Entonces deberían ser ellos, ¿no? Pero cuando tengamos dudas así ante hechos particulares que surgen, ¿no? Creo que el OEFA creó este sistema, se llama el Servicio de Consulta de las Competencias en Fiscalización Ambiental, y en base a esta matriz, ¿no? Se emite los informes fundamentados, ¿no? Yo puedo entrar a ese sistema y ver el hecho y ahí me emite quién es el competente para la fiscalización ambiental y por ende quién es el competente para emitir el informe fundamentado. Ojo, solo las entidades de fiscalización ambiental, las EFA, pueden emitir informes fundamentados
porque hay otras autoridades que no necesariamente son EFAS, pero coadyuvan a la labor fiscal, ¿no? Y en ese contexto emitirán un informe técnico, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de tráfico de insumos químicos, ¿quién es el responsable de la fiscalización de los insumos químicos? Es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, ¿no? Y la SUNAT no es una entidad de fiscalización ambiental, y por ende no va a emitir un informe fundamentado, sino un informe técnico. Y lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera en un futuro, en un mundo ideal cercano, ¿no? Tener los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre flujos de dinero, ¿no? Allí la UIF tampoco, la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco es una EFA, ¿no? Entonces tampoco va a emitirme un informe fundamentado, entre otros temas. Creo yo que eso es importante y creo que ese servicio se confía, ha resuelto de alguna manera la complejidad de quién debe emitir informes fundamentados. Yo recuerdo que a los inicios de estos temas, en el año 2008, 2009, ¿no? Se recibía al Ministerio del Ambiente se enviaba la solicitud de un informe fundamentado, ¿no? Y bueno, el Ministerio del Ambiente no es competente en materia forestal, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esos hechos ya anecdóticos del pasado han sido largamente superadas, porque yo de verdad en el último tiempo he visto un trabajo importantísimo de muchos de nuestros señores y señoras fiscales, ¿no? Especializados en materia ambiental, que llenan de orgullo la labor, la respuesta, esa mística de la defensa de nuestro patrimonio. Creo que sigue estando presente, y a veces uno que cuestiona o ve tanta incapacidad en nuestro Estado, ve que hay una respuesta a veces importante, ¿no? Entonces, pero esto no ha sido inmediato, ha sido un proceso largo, ¿no? Donde se han dado las condiciones de manera progresiva para que ello suceda. Algo que además, miren, estamos 5:43, voy a pasar algo muy rápido porque esto es también el crimen organizado y los delitos ambientales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, porque muchas veces también se discute o se comenta vinculado a los delitos ambientales, los competentes para ver crimen organizado no son las fiscalías ambientales, sino las fiscalías de crimen organizado, la FECOR, ¿no? Y para esto tenemos la ley 377 que nos habla del crimen organizado. Y para hablar de organización criminal, no podemos hablar de cualquier grupo, ¿no? Simplemente tienen que cumplir estas condiciones que la Convención de Palermo de alguna manera definen, y que para poder hablar de organización criminal deben cumplirse estas condiciones. Por ejemplo, permanencia operativa, estructura organizacional, 3 o más personas, la distribución de tareas, el empleo de la violencia, la práctica de negocios ilícitos, los delitos graves, la planificación de actividades, la utilización de redes de protección, la dinámica y movilidad internacional, el uso de estructuras comerciales o de negocios, un fin lucrativo y el intento de adquirir influencias sobre el Estado y la economía. En el caso de tala ilegal hemos tenido algunos casos vinculados al crimen organizado, y por ejemplo tuvimos los patrones y sus patrones en Ucayali, ¿no? Los patrones de Ucayali se denominó. Y estos incluían funcionarios de distinto nivel y del gobierno regional, ¿no? O los castores de Selva Central, que también involucró a algún grupo familiar, pero también a funcionarios de la Autoridad Técnico Forestal de Selva Central también, ¿no? Luego los Cumaleros del Oriente, ¿no? Que estaban organizados con funcionarios de Loreto y Ucayali, ¿no? Y también los hostiles de la Amazonía, que en el último tiempo, ¿no? Estaban vinculados a sobornos, ¿no? Y que incluía lamentablemente fiscales. En todos lados se cuecen lamentablemente, ¿no? Entonces, cuando vemos esta situación, creo que es importante rever, porque en el caso del crimen organizado, los fiscales, para poder investigarlo se cuenta con herramientas adecuadas distintas, ¿no? Por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones, de los teléfonos, ¿no? Para poder saber quiénes son los que están en estos hechos, ¿no? Y vinculados a minería ilegal, el único caso que tuvimos fue el caso vinculado a alias Peter Ferrari, ¿no? Que también estaba, que es el único caso. Y versus el caso de crimen organizado y tráfico de vida silvestre, yo hace algún tiempo atrás ayudé a WCS, y con WCS y luego se nos sumó Oceana,
preparamos un proyecto de ley que fue presentado por el congresista de Belaunde y que está actualmente en la Comisión de Justicia, ¿no? Donde planteamos la necesidad de que el tráfico de vida silvestre, ¿no?, sea incluido también como delito de crimen organizado para poder ver su abordaje. Porque muchas veces en el caso de tráfico de vida silvestre, bueno, los operadores de justicia van a los mercados, ¿no?, logran incautar las especies, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos exportaciones importantes de vida silvestre hacia distintos países, ¿no? Donde se está lavando quizá sobre esos planes de manejo, ¿no? Entonces, eso también demanda una necesidad de mayor investigación, ¿no? Y además, dado el contexto que vivimos de la pandemia, ¿no?, todas estas enfermedades zoonóticas, ¿no?, de los animales que pueden transitar hacia la humanidad por este tráfico, ¿no?, requiere repensarlo. Para mí, este tema de tráfico de vida silvestre ha sido un delito invisibilizado, y lo he dicho durante mucho tiempo, ¿no?, porque nuestro foco siempre ha estado atendiendo a a los temas de tala y minería ilegal, que está bien, ¿no? Pero no podemos dejar de ver las implicancias que tiene este delito, ¿no? Y creo que pronto vamos a tener también un nuevo manual, una herramienta que aborda este tema, ¿no?, que ya está en camino y que de alguna manera va a dotarnos de elementos y herramientas para poder abordarlo de manera pertinente. Yo con esto les agradezco. Ustedes tienen allí mis correos y mis teléfonos, ¿no?, o mi Twitter. Si tuviesen alguna duda, lamentablemente, hoy día tenemos justo una clausura de un curso que estamos desarrollando con la Universidad del Pacífico y USAID para nuestros fiscales especializados en materia ambiental de todo el país, y hoy día es la clausura, así que prontito por eso debo retirarme, y yo les agradezco nuevamente la atención que se ha dado a este tema de los delitos ambientales. Me ha llenado de mucha satisfacción ver tantos comentarios y tanta gente interesada en conocer esto. Seguramente creo que todos nosotros podemos hacer mucho para evitar la comisión de estos delitos, pero sobre todo garantizar que se siga manteniendo nuestra casa común en las condiciones óptimas para poder vivir de manera adecuada, para poder vivir de manera digna como manda nuestra Constitución. Y con esto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor César. No sé si solamente podríamos por esta ocasión responder una pregunta, tal vez. Sí, claro, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. A ver, María Campos nos pregunta, un candidato presidencial desea formalizar la minería ilegal sin tanto trámite. ¿Esto cuánto afectaría? Bueno, normalmente creo que nosotros hoy en día tenemos la obligación de releer, ¿no? Y todos de ver qué cosas están planteando, ¿no? Miren, el proceso de formalización minera en los últimos tiempos ya no puede ser más flexible porque creo que tiene demasiada flexibilización, ¿no? Y lo que está haciendo esto no es solamente, ojo, obtener un papel que me diga que soy legal, ¿no? Porque en la práctica eso casi los impactos que tiene la actividad, y estamos hablando de una actividad de alto impacto, que es la minería en general, ¿no?, requiere un rever, ¿no? No solamente con darles, y bueno, ojo con eso, el término, ¿no? Porque nosotros en el Perú tenemos minería informal y minería ilegal. La minería ilegal es informalizable, ¿no? Partamos de esa premisa. Y si queremos formalizar, creo yo, más allá que ofrecer tumbarnos las normas o cambiar o dar mayor facilidad, lo que corresponde es ayudar a que los responsables de la formalización minera, que son los gobiernos subnacionales, las regiones, ¿no?, tengan las condiciones adecuadas. Y por otro lado, también la actividad minera informal está plagada de la corrupción, ¿no? Entonces, también mecanismos eficientes y reales, ¿no?, más allá del discurso de certificaditos, ¿no?, que aborden y que le hagan una verdadera lucha a la corrupción y a la minería ilegal. Porque con esto todos perdemos, ¿no? Y por último, creo yo que su compromiso, si quiere hacer un compromiso serio, es decir, bueno, plazos claros y definitivos, ¿no? Porque cada cierto tiempo nuevamente se amplía el proceso de formalización, nueva gente ingresa, ¿no? Y se siguen generando afectación al patrimonio de todos nosotros, ¿no? Y a la larga, lo que vamos a tener que hacer todos nosotros es
asumir esos costos de ese daño al ambiente con nuestros recursos públicos, subsidiando una actividad que no hemos generado, ¿no? Entonces, más allá de ver que solamente es una afectación al ambiente, es una afectación a todos nosotros, creo que los peruanos, y requieren respuestas serias más allá de ofrecimientos discursivos, ¿no? Y yo preguntaría, si a mí me permiten, ¿no? Yo diría, ¿qué está ofreciendo en concreto hacer? Suena muy bonito facilitar la formalización, ¿no? ¿En qué va a pasar su facilitación de la formalización? ¿Qué cosas va a flexibilizar? Eso significa eliminar toda la exigencia ambiental o social, ¿no? Entonces creo yo que necesitamos ser bastante críticos y también exigentes con aquellos que pretendan administrar nuestra casa, nuestra empresa común, que es nuestro Estado. Y está en nuestras manos hacer que ello suceda, ¿no? Porque no podemos darnos nuevamente, desde el año 2002, largas a un proceso que todos los días destruye patrimonio de todos nosotros y nuestra casa común. Muchísimas gracias, doctor César Ipenza. Con ello estaríamos culminando esta sesión. Por parte del Taller de Derecho Ambiental, le agradecemos por su excelente ponencia, apoyo y disposición el día de hoy y esperamos contar con su presencia en futuros eventos compartiendo su experiencia profesional. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Ivana, y gracias nuevamente al Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta invitación. Y yo encantado de poder seguir generando con ustedes estos espacios de reflexión y de discusión de temas que nos afectan a nosotros, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del tema ambiental, nos dicen que o viene de los caviares o de los sandía, nos dicen verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Y no es así. Creo que cuando hablamos del derecho ambiental y de la materia ambiental, estamos hablando de temas fundamentales que giran en torno a nosotros, la persona humana, ¿no? Y todas las herramientas, todas las normas, todos los instrumentos que tenemos en torno a la materia ambiental abordan la protección de quién, de la persona humana, para que pueda vivir de manera más digna y adecuada. Y con eso, nuevamente, gracias y hasta una próxima fecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A todos los asistentes que nos siguen en la transmisión en Facebook, se les sigue recordando que el registro de la asistencia se dará de la misma manera a través de un formulario Google en la caja de comentarios en Facebook, que estará disponible en un lapso de 10 minutos que se compartirá en cualquier momento de la sesión. Es por ello que se les pide reiterativamente su atención. Solo por esta sesión, la cuarta sesión, hemos dado un plazo mayor de 15 minutos de manera excepcional, pero seguiremos con estos 10 minutos de plazo para que puedan ustedes realizar su correcta asistencia. Y por último, volvemos a recordarles e invitarles a la convocatoria 2021-1 del Taller de Derecho Ambiental, que aún sigue en proceso de recepción de documentos hasta el 28 de marzo, dirigido a estudiantes y egresados pertenecientes a todas las universidades y carreras afines al derecho ambiental. Así que falta pocos días, esperemos que haya bastante llegada y es por ello que están totalmente invitados a este gran espacio. Muchas gracias.